¿Qué pasaría si te dijera que en los museos de todo el mundo, escondidos en cajones discretos y vitrinas poco visitadas, reposan objetos que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo? No hablo de tesoros dorados, ni de esculturas majestuosas que adornan las salas principales. Me refiero a pequeños artefactos, aparentemente insignificantes, que susurran secretos imposibles sobre una tecnología que no debería existir hace 5000 años. En el silencio de las bóvedas climatizadas del Museo Nacional de Irak, entre miles de tablillas cuneiformes y fragmentos de cerámica, descansa un objeto que ha mantenido a los arqueólogos despiertos durante décadas. Es pequeño, ordinario a primera vista, del tamaño de un puño cerrado. Pero cuando los científicos lo examinaron por primera vez, se dieron cuenta de que estaban ante algo que reescribía las reglas de lo que era posible en la antigua Mesopotamia. Antes de sumergirnos en este misterio que ha dividido a la comunidad arqueológica, dame un momento para pedirte que le des like a este video y te suscribas al canal. Solo si te fascinan esos momentos, donde la evidencia física choca frontalmente con lo que nos han enseñado sobre el pasado. Y si estás escuchando esto en algún rincón del mundo, cuéntame en los comentarios desde dónde y a qué hora. Me gusta imaginar estas preguntas viajando por el planeta como las caravanas antiguas que una vez llevaron estos misteriosos objetos a través de los desiertos. La historia comienza en 1936, cuando el arqueólogo alemán Wilhelm König trabajaba en las excavaciones cerca de Bagdad. El desierto iraquí había entregado ya miles de artefactos, sellos cilíndricos, estatuillas de dioses, herramientas de cobre, los restos habituales de una civilización que floreció cuando Europa aún vivía en chozas de barro. Pero este objeto era diferente. Era una vasija de arcilla, amarillenta y sin adornos, que cualquier turista habría pasado por alto sin pensarlo 2 veces. König la catalogó inicialmente como un recipiente común, tal vez para almacenar grano o aceite, pero algo le llamó la atención. Dentro de la vasija había un cilindro de cobre, perfectamente ajustado, y atravesando todo el conjunto, una varilla de hierro suspendida en el centro sin tocar las paredes metálicas. La configuración era tan precisa, tan deliberadamente construida, que parecía más un dispositivo que un simple contenedor. Cuando König publicó sus hallazgos, propuso algo que sacudió los cimientos de la arqueología convencional. Sugirió que no estaban ante un objeto ritual o decorativo, sino ante una batería eléctrica funcional, creada 2000 años antes de que Alessandro Volta inventara la primera batería moderna en Europa. La reacción del establishment académico fue predecible. Escepticismo cortés, sonrisas condescendientes, explicaciones alternativas que mantenían intacta la cronología establecida. Debía ser un recipiente para pergaminos sagrados, argumentaron algunos. Otros insistieron en que era puramente ceremonial, tal vez un símbolo religioso cuya apariencia tecnológica era mera coincidencia. Pero las dudas persistían como granos de arena en una herida. Porque cuando observas este objeto de cerca, cuando estudias la precisión de su construcción y la intención evidente de su diseño, es difícil escapar de una conclusión inquietante. Alguien, hace más de 2 milenios, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El artefacto mide aproximadamente 13 centímetros de altura. La vasija exterior es de arcilla cocida, del tipo que se encuentra por miles en sitios mesopotámicos. Pero es lo que hay dentro lo que desafía toda explicación convencional. El cilindro de cobre está enrollado y soldado con una técnica metalúrgica sofisticada. La base está sellada con un disco del mismo metal, también soldado en su lugar. Un tapón de betún asegura la parte superior, y a través de este tapón pasa la varilla de hierro, posicionada con precisión milimétrica para evitar cualquier contacto con las paredes de cobre.
Esta no es la construcción descuidada de un objeto puramente simbólico. Cada elemento parece diseñado para un propósito específico, cada medida calculada para lograr un resultado particular. Cuando los investigadores examinaron la varilla de hierro bajo el microscopio, encontraron patrones de corrosión que sugerían exposición prolongada a sustancias ácidas. El cilindro de cobre mostraba manchas verdosas en el interior, consistentes con reacciones electroquímicas repetidas. El contexto arqueológico hace que el misterio sea aún más profundo. El objeto no fue encontrado en un templo real o en una tumba de élite. Apareció en lo que parecía ser una casa común, junto a herramientas agrícolas, lámparas de aceite y tablillas que documentaban transacciones cotidianas de grano y ganado. Si era un dispositivo tecnológico, no estaba reservado para ceremonias sagradas o rituales de élite. Era parte de la vida diaria de gente ordinaria. En 1978, el Museo de Ciencias de Londres decidió poner a prueba la teoría de Koenig. Construyeron réplicas exactas del artefacto, respetando cada medida, cada material, cada detalle de la construcción original. Llenaron los contenedores con diferentes soluciones ácidas disponibles en el mundo antiguo: jugo de uva fermentado, vinagre, incluso sulfato de cobre disuelto en agua. Los resultados fueron inequívocos. Las réplicas generaron entre 0,8 y 1,1 voltios de electricidad, dependiendo del electrolito utilizado. No era suficiente para encender una bombilla moderna, pero sí para alimentar procesos de galvanizado, para crear sensaciones de hormigueo en la piel, o incluso para generar pequeñas chispas que podrían interpretarse como manifestaciones divinas en contextos religiosos. Los experimentos probaron que el diseño funciona exactamente como una batería moderna. Pero la pregunta que mantiene despiertos a los arqueólogos no es si funciona, sino si fue diseñada intencionalmente para funcionar así. Y si la respuesta es sí, entonces enfrentamos un problema que trasciende este objeto particular, porque este artefacto no está solo. En las colecciones de museos de todo el mundo, desde Londres hasta Berlín, desde Bagdad hasta París, reposan docenas de objetos similares: lentes de cristal pulidas con precisión óptica, vasijas de piedra dura perforadas con una exactitud que las herramientas de cobre no deberían poder lograr, aleaciones metálicas que contienen elementos que no existen naturalmente en Mesopotamia. Cada uno de estos objetos plantea la misma pregunta incómoda: ¿cómo es posible que existan en el mundo antiguo? Y más importante aún, ¿qué nos dice su existencia sobre el nivel real de conocimiento que poseían nuestros antepasados? La respuesta convencional es que estos son accidentes felices, descubrimientos casuales de artesanos que experimentaban con materiales sin entender realmente lo que estaban creando. Pero cuando examinas la precisión de la construcción, la repetibilidad del diseño y la evidencia de uso deliberado, esa explicación se vuelve cada vez más difícil de sostener. Imagina por un momento que eres un investigador en los años 40, trabajando en las colecciones recién llegadas de Mesopotamia. Abres cajón tras cajón de artefactos catalogados, esperando encontrar la progresión habitual de la tecnología humana. Herramientas de piedra que evolucionan hacia el cobre, cerámica tosca que se refina gradualmente, los primeros intentos vacilantes de escritura garabateados en arcilla húmeda. Pero lo que encuentras desafía esa narrativa ordenada. Descubres lentes de cristal de roca pulidas con tal perfección que pueden enfocar la luz solar hasta crear fuego. Vasijas de diorita, una piedra tan dura que raya el acero, perforadas con agujeros perfectamente circulares que penetran varios centímetros de profundidad. Objetos que no deberían existir por otros 1000 años, según todo lo que sabemos sobre el desarrollo tecnológico humano. La lente de Nimrud es quizá el ejemplo más desconcertante después de la batería de Bagdad. Descubierta por el arqueólogo británico Austin Henry Layard
En las ruinas del palacio asirio de Nimrud, esta pequeña pieza de cristal de roca ha confundido a los expertos durante más de un siglo. No es simplemente una piedra pulida, es una lente óptica funcional tallada con una precisión que requiere conocimientos avanzados de geometría y física. Cuando los científicos modernos la sometieron a pruebas rigurosas, descubrieron que tiene una longitud focal de aproximadamente 11 centímetros y puede magnificar objetos hasta 3 veces su tamaño natural. La curvatura no es accidental ni aproximada, es matemáticamente exacta, calculada para producir resultados ópticos específicos. Crear una lente así no es tarea sencilla. Requiere entender que las superficies curvas refractan la luz de maneras predecibles, que diferentes grados de curvatura producen diferentes longitudes focales, que la calidad del material afecta directamente la claridad de la imagen. Este no es conocimiento que se descubre por casualidad mientras se pule una joya decorativa. Pero aquí está lo que realmente inquieta a los investigadores. La lente muestra signos claros de uso prolongado. No era un objeto ceremonial guardado en un templo. Era una herramienta de trabajo, utilizada regularmente para algún propósito que requería magnificación óptica. Para grabar sellos cilíndricos con detalles microscópicos, para observaciones astronómicas, para encender fuego sagrado concentrando los rayos del sol. Las respuestas oficiales siguen siendo evasivas. Los conservadores de museo la describen cautelosamente como un objeto decorativo con posibles propiedades ópticas accidentales. Pero esa explicación se desmorona cuando consideras que crear tal objeto requiere no solo habilidad técnica extraordinaria, sino conocimiento teórico sobre el comportamiento de la luz. Y luego están las perforaciones. En colecciones de todo el mundo reposan vasijas de piedra que presentan agujeros circulares perfectos, algunos de apenas unos milímetros de diámetro, otros que penetran profundamente en materiales durísimos. La precisión es asombrosa. Los agujeros son perfectamente cilíndricos, con paredes lisas que no muestran las irregularidades típicas del trabajo manual con herramientas primitivas. Los arqueólogos experimentales han intentado replicar estas perforaciones usando las herramientas que se supone tenían disponibles los antiguos mesopotámicos. Tubos de cobre rotados a mano, brocas de bronce con arena como abrasivo, taladros accionados por arco. Los resultados son decepcionantes. Pueden crear agujeros, sí, pero no con la precisión geométrica de los originales. Los intentos modernos muestran variaciones en el diámetro, paredes rugosas, tasas de penetración inconsistentes. O bien los artesanos antiguos poseían una paciencia y habilidad sobrehumanas, dedicando meses a perforar un solo agujero con precisión milimétrica, o tenían acceso a técnicas que no hemos logrado reconstruir exitosamente. Algunos investigadores han propuesto métodos perdidos que involucran abrasivos más duros o sistemas de estabilización más sofisticados. Pero estas explicaciones siguen siendo especulativas. La situación se vuelve aún más intrigante cuando examinas las aleaciones metálicas encontradas en objetos mesopotámicos. Análisis químicos recientes han revelado composiciones que incluyen elementos no nativos de la región. Níquel procedente de meteoritos, aleaciones de cobre, con porcentajes de otros metales que sugieren procesos de refinamiento avanzados, tratamientos térmicos que requieren control preciso de temperaturas. Esto no es metalurgia básica de la edad del bronce, es ingeniería de materiales que implica comprensión de las propiedades químicas y físicas de diferentes elementos, conocimiento sobre cómo combinarlos para lograr características específicas y técnicas de procesamiento que van mucho más allá del simple martillado en caliente. Cada uno de estos objetos, tomado individualmente, podría explicarse como una anomalía, un accidente feliz o el resultado de habilidades artesanales excepcionales. Pero cuando los consideras en conjunto,
Cuando mapeas su distribución geográfica y temporal, emerge un patrón que es difícil de ignorar. No estamos ante descubrimientos aislados, sino ante evidencia sistemática de conocimientos que no encajan con nuestra comprensión del desarrollo tecnológico humano. Los defensores de la arqueología convencional mantienen que estos objetos representan los límites superiores de lo que era posible en el mundo antiguo. Artesanos excepcionales, trabajando en las fronteras de su conocimiento, logrando resultados extraordinarios a través de técnicas que no han sobrevivido en el registro histórico. Es una explicación razonable que preserva la cronología establecida sin requerir revisiones dramáticas de nuestra comprensión del pasado. Pero esa explicación se torna problemática cuando consideras no solo qué construyeron estos artesanos, sino cómo lo construyeron. Porque la evidencia sugiere que no estaban experimentando a ciegas, sino aplicando principios científicos que habían sido codificados y transmitidos a través de sistemas de enseñanza organizados. Las tablillas cuneiformes de Mesopotamia contienen referencias intrigantes a instrumentos que suenan sorprendentemente tecnológicos. Describen vasos que capturan el rayo, piedras que hacen ver lo lejano como cercano, y recipientes de cobre que contienen el fuego del cielo. Durante décadas, los eruditos interpretaron estas descripciones como lenguaje poético o metáforas religiosas. Pero, ¿y si no eran metáforas en absoluto? ¿Y si esos escribas antiguos estaban documentando literalmente los instrumentos que veían usar a su alrededor, describiendo tecnologías reales con el único vocabulario disponible en su época? Considera por un momento las limitaciones del lenguaje cuneiforme. Cuando un escriba sumerio intentaba describir un fenómeno eléctrico, ¿qué palabras podía usar? No existía terminología para voltaje, corriente o conductividad. Lo más cercano sería hablar de fuego que no quema o la fuerza que vive dentro del cobre. Si presenciara el funcionamiento de una lente óptica, podría describirla como la piedra que trae lo distante cerca del ojo o el cristal que captura la luz del sol. El problema no es que los antiguos carecieran de la capacidad de observar y entender fenómenos físicos complejos. El problema es que nosotros, leyendo sus textos miles de años después, hemos asumido automáticamente que cualquier cosa que suene tecnológicamente avanzada debe ser necesariamente simbólica o mítica. Pero las tablillas van más allá de simples descripciones. Contienen instrucciones detalladas para la construcción de ciertos dispositivos, recetas precisas que especifican materiales, proporciones y procedimientos. Una tablilla del período babilónico tardío describe la preparación de lo que llama el recipiente que contiene la esencia del rayo. Las instrucciones son notablemente específicas. Arcilla cocida de cierta composición, láminas de cobre de pureza particular, una vara de hierro que debe ser como el dedo de un hombre en grosor y la longitud de un antebrazo. La traducción moderna de estos textos ha sido cautelosa, interpretando tales pasajes como rituales mágicos o fórmulas alquímicas primitivas. Pero cuando comparas las instrucciones con los artefactos físicos encontrados en excavaciones, la correspondencia es inquietante. Los materiales coinciden, las proporciones se alinean, los procedimientos descritos producirían exactamente los objetos que arqueólogos han desenterrado de sitios mesopotámicos. Esto plantea una posibilidad que la arqueología convencional prefiere evitar: que estos textos no son registros de rituales místicos, sino manuales técnicos, instrucciones de ingeniería transmitidas a través de escuelas de escribas, preservadas en bibliotecas de templos, copiadas y recopiadas durante siglos para mantener vivos conocimientos prácticos esenciales. Si esto es cierto, entonces, los objetos que desconciertan a los investigadores modernos no son anomalías inexplicables,
Son productos de un sistema educativo organizado que enseñaba principios científicos aplicados, que transmitía conocimientos técnicos de maestro a estudiante, que preservaba en forma escrita las técnicas necesarias para crear dispositivos funcionales. Pero aquí surge la pregunta más inquietante de todas. ¿De dónde obtuvieron originalmente este conocimiento? Los textos sumerios son claros en este punto. No afirman haber inventado estas técnicas. Las describen como enseñanzas recibidas, como sabiduría transmitida por figuras que llaman aquellos que vinieron del agua, o los maestros de antes del diluvio. Estas referencias han sido tradicionalmente interpretadas como mitología religiosa, como intentos primitivos de explicar el origen del conocimiento humano, atribuyéndolo a intervención divina. Pero cuando examinas estos textos junto con los artefactos físicos, cuando consideras la precisión técnica tanto de las instrucciones escritas como de los objetos construidos, la interpretación mítica se vuelve menos convincente. Los sumerios eran obsesivamente precisos en sus registros. Documentaban transacciones comerciales con exactitud matemática. Registraban observaciones astronómicas con meticulosidad científica. Mantenían listas de reyes que preservaban cronologías complejas a través de siglos. ¿Por qué entonces asumiríamos que cuando describían la transmisión de conocimientos técnicos, estaban súbitamente abandonando su precisión habitual en favor de fantasías poéticas? Existe otra posibilidad, una que requiere expandir nuestra comprensión de lo que era posible en el mundo antiguo. Quizá estos conocimientos no fueron desarrollados gradualmente a través de siglos de experimentación primitiva. Quizá fueron heredados de una tradición más antigua, transmitidos desde una cultura anterior que había alcanzado niveles de sofisticación técnica que apenas estamos empezando a reconocer. Esta interpretación encuentra apoyo en un detalle que a menudo pasa desapercibido en los estudios arqueológicos: la distribución geográfica de estos artefactos anómalos. No aparecen concentrados en un solo sitio o región. Se extienden a través de vastas distancias, desde Mesopotamia hasta el Valle del Indo, desde Anatolia hasta Egipto, como si fueran productos de un sistema de conocimientos que una vez operó a escala continental. En Harappa y Mohenjo-Daro, arqueólogos han encontrado lentes de cristal similares a las de Nimrud. En sitios egipcios aparecen objetos metálicos con construcción sospechosamente familiar a las baterías mesopotámicas. En Anatolia se han desenterrado herramientas que muestran el mismo tipo de perforación de precisión que caracteriza los artefactos sumerios. Estos paralelos no pueden explicarse fácilmente por difusión cultural o comercio regular. Las distancias son demasiado grandes, las culturas demasiado diferentes, los períodos temporales demasiado amplios. Sin embargo, la similitud en técnicas de construcción y principios de diseño sugiere conexiones más profundas, un trasfondo común de conocimientos compartidos que trasciende fronteras políticas y culturales. La evidencia se vuelve aún más intrigante cuando examinas no solo qué construyeron estas culturas antiguas, sino cuándo dejaron de construirlo. Los artefactos más sofisticados tienden a aparecer en los niveles arqueológicos más antiguos. A medida que avanzas en el tiempo, la complejidad técnica disminuye gradualmente, como si el conocimiento se estuviera perdiendo progresivamente en lugar de acumulándose. Esta inversión de la expectativa normal de progreso tecnológico sugiere que estamos viendo no los primeros experimentos de culturas que aprenden ciencia, sino los últimos vestigios de tradiciones que alguna vez fueron más avanzadas, como ecos que se desvanecen de conversaciones que ya no podemos escuchar completamente, preservados en objetos que funcionan según principios que sus constructores posteriores quizá ya no entendían por completo. Las implicaciones son profundas. Si estos artefactos
representan realmente tecnología heredada en lugar de innovación local, entonces nuestra cronología del desarrollo científico humano necesita revisión fundamental. No estamos ante el comienzo gradual de la comprensión técnica, sino quizá ante los fragmentos supervivientes de sistemas de conocimiento mucho más antiguos y sofisticados. Esta posibilidad encuentra eco en las propias descripciones que las culturas antiguas hacían de su conocimiento. Los egipcios hablaban de la época de los dioses, cuando la sabiduría fluía libremente y las artes estaban en su apogeo. Los griegos recordaban una edad dorada, cuando los hombres poseían poderes que las generaciones posteriores habían perdido. Los textos védicos describen épocas anteriores de gran conocimiento técnico que se desvaneció con el tiempo. Tradicionalmente, estos relatos se han interpretado como nostalgia mítica, como la tendencia humana universal de idealizar el pasado. Pero cuando los consideras junto con la evidencia física de sofisticación técnica temprana, seguida por declive gradual, comienzan a sonar menos como fantasía y más como memoria cultural preservada. Quizá los objetos que reposan en vitrinas de museo, etiquetados cautelosamente como propósito desconocido o posible función ritual, son en realidad testimonios de esta memoria. Fragmentos tangibles de tradiciones científicas que una vez operaron a niveles que apenas estamos empezando a apreciar, preservados no por accidente, sino por el esfuerzo deliberado de culturas que sabían que algo valioso se estaba perdiendo. La batería de Bagdad, la lente de Nimrud, las perforaciones imposibles, las aleaciones sofisticadas, no son anomalías que debemos explicar para que encajen en nuestras expectativas. Son evidencia que debemos permitir que resacee esas expectativas, que nos obligue a considerar posibilidades más amplias sobre lo que nuestros antepasados realmente sabían y eran capaces de lograr. El silencio de los museos por las noches no es solo ausencia de sonido, es el peso de preguntas sin responder, de objetos que esperan ser entendidos no como curiosidades del pasado, sino como claves hacia una comprensión más completa de quiénes somos y de dónde realmente venimos. Almente venimos. Cuando los investigadores empezaron a catalogar sistemáticamente estos hallazgos anómalos, descubrieron algo aún más desconcertante que la existencia de los objetos mismos: su desaparición gradual del registro arqueológico. Es como si estuviéramos presenciando no el nacimiento de una tecnología, sino su muerte lenta. En los estratos más antiguos de Mesopotamia, los artefactos muestran la mayor sofisticación técnica. Las baterías funcionan con eficiencia óptima, las lentes están pulidas con precisión matemática, las perforaciones alcanzan tolerancias que rozan la perfección. Pero a medida que avanzas hacia capas más recientes, hacia períodos históricamente más cercanos a nosotros, la calidad declina de manera constante. Las baterías del período neobabilónico muestran construcción menos refinada. Los cilindros de cobre no encajan tan perfectamente, las soldaduras son más toscas, los materiales de menor pureza. Es como observar a artesanos que están copiando diseños que ya no comprenden completamente, siguiendo instrucciones heredadas sin entender los principios subyacentes. Esta degradación progresiva contradice todo modelo de desarrollo tecnológico que conocemos. La ciencia debería acumularse, refinarse, mejorar con el tiempo. Pero aquí vemos lo opuesto: conocimiento que se erosiona generación tras generación, como una fotografía que se desvanece bajo la luz. Los textos cuneiformes, de diferentes períodos, confirman esta interpretación. Las tablillas más antiguas contienen instrucciones detalladas y específicas para la construcción de estos dispositivos. Describen materiales con precisión química, especifican temperaturas de procesamiento, detallan procedimientos paso a paso. Pero en textos posteriores,
estas mismas técnicas se describen de manera cada vez más vaga, más ritualizada, como si los escribas estuvieran preservando fórmulas cuyo significado práctico se estaba perdiendo. Una tablilla del siglo VI antes de nuestra era, encontrada en las ruinas de Babilonia, contiene lo que parece ser una lamentación por conocimientos perdidos. El texto habla de los secretos que los padres sabían y las artes que se desvanecen como humo en el viento. No es poesía melancólica, es documentación histórica de una crisis intelectual real. Imagina ser un escriba babilónico en ese período, heredero de bibliotecas llenas de textos técnicos que describes, pero ya no puedes aplicar completamente. Tienes las instrucciones para construir dispositivos que funcionaban perfectamente para tus antepasados, pero cuando intentas seguirlas, los resultados son inferiores. Los materiales ya no están disponibles, las técnicas de procesamiento se han simplificado, el conocimiento teórico que daba sentido a los procedimientos se ha fragmentado. Es un escenario que tiene paralelos inquietantes en nuestra propia época. Consideramos perdidas las técnicas para crear el hormigón romano, que ha durado 2 milenios sin degradarse. No podemos replicar ciertos tipos de acero damasco medieval. Hemos olvidado cómo los constructores de catedrales góticas lograban que estructuras tan masivas se mantuvieran en pie sin los refuerzos modernos. El conocimiento técnico es más frágil de lo que solemos admitir, pero la pérdida de conocimiento en Mesopotamia parece haber sido más sistemática, más completa. No se trata de técnicas específicas que se olvidan, sino de tradiciones científicas enteras que se desvanecen. Los textos hablan de escuelas de maestros artesanos que cerraron, de bibliotecas que fueron dispersadas, de linajes de conocimiento que se interrumpieron cuando sus últimos portadores murieron sin transmitir completamente sus secretos. Las causas de esta pérdida progresiva son múltiples y complejas. Las invasiones constantes que asolaron Mesopotamia durante el primer milenio antes de nuestra era interrumpieron las tradiciones educativas. Las conquistas asirias, babilónicas, persas, cada una reorganizando las estructuras sociales que sostenían la transmisión de conocimientos especializados, los cambios climáticos que alteraron las rutas comerciales y el acceso a materiales específicos necesarios para estas tecnologías. Pero quizá el factor más devastador fue la transformación gradual de estos conocimientos técnicos en rituales religiosos. A medida que se perdía la comprensión teórica, las técnicas supervivientes se reinterpretaron como ceremonias sagradas. Los procedimientos para construir baterías se convirtieron en rituales de templo. Las fórmulas para crear aleaciones se transformaron en recetas alquímicas místicas. Esta sacralización del conocimiento técnico es un proceso que podemos rastrear a través de los textos. Las instrucciones prácticas se rodean gradualmente del lenguaje religioso. Los procedimientos químicos se describen como mezclas sagradas bendecidas por los dioses. Las técnicas de metalurgia se presentan como secretos divinos que no deben ser profanados por manos impuras. En cierto sentido, esta transformación preservó fragmentos de conocimiento que de otra manera se habrían perdido completamente. Los rituales religiosos tienden a conservarse con mayor fidelidad que las técnicas puramente prácticas, pero el precio fue la pérdida de comprensión, la reducción de ciencia aplicada a superstición ceremonial. Los objetos que encontramos hoy en museos son los vestigios de este proceso. Dispositivos que una vez funcionaron como herramientas prácticas, después como implementos rituales, y finalmente como reliquias sagradas, cuyo propósito original se había olvidado por completo. Enterrados con reverencia por personas que ya no sabían por qué estos objetos habían sido una vez considerados tan importantes. Cuando examinas las baterías de Bagdad bajo esta perspectiva,
su contexto arqueológico adquiere nuevo significado. No fueron encontradas en talleres de artesanos o en contextos claramente tecnológicos. Aparecieron en asociación con objetos rituales, cerca de templos, en contextos que sugieren uso ceremonial. Esto no invalida su función tecnológica original, sino que documenta su transformación gradual de herramientas prácticas a objetos sagrados. Los análisis químicos de los residuos encontrados en estas baterías confirman esta interpretación. Junto con las sustancias que esperaríamos encontrar en dispositivos galvánicos, sulfatos de cobre, ácidos orgánicos, aparecen también resinas aromáticas, aceites perfumados, residuos de plantas que no tienen función electroquímica, pero que eran valoradas en rituales religiosos. Es como si estuviéramos viendo instantáneas de diferentes etapas en la vida de estos objetos. Primero como dispositivos técnicos funcionales, después como herramientas rituales que preservan formas sin función completa, finalmente como reliquias sagradas cuyo poder se atribuía a intervención divina en lugar de a principios físicos. Esta evolución se refleja también en cómo las culturas posteriores interpretaron estos artefactos cuando los redescubrían. Los griegos, que heredaron muchas tradiciones mesopotámicas, describían objetos similares como regalos de los dioses o creaciones de héroes míticos, no como productos de conocimiento humano, sino como manifestaciones de poder sobrenatural. Cuando Alejandro Magno conquista Babilonia y sus generales saquean las bibliotecas del templo, se llevan textos que describen estas tecnologías, pero los interpretan como grimoires mágicos, como libros de hechizos en lugar de manuales técnicos. El conocimiento sobrevive, pero su contexto científico se ha perdido tan completamente que incluso culturas sofisticadas como la griega no pueden reconocer su verdadera naturaleza. Esta pérdida de contexto explica por qué tantos inventos antiguos fueron redescubiertos siglos o milenios después por culturas que creían estar innovando. La electricidad generada por fricción era conocida por los griegos, pero ellos la atribuían a propiedades mágicas del ámbar. Las lentes ópticas aparecen esporádicamente a través de la historia, pero siempre como curiosidades aisladas, hasta que la teoría óptica las convierte en herramientas científicas sistemáticas. No estamos ante casos de invención independiente, sino de redescubrimiento gradual. Culturas posteriores que tropezaban con principios que civilizaciones anteriores habían conocido y aplicado, pero cuyo conocimiento se había perdido en las convulsiones de la historia. Esta perspectiva arroja nueva luz sobre muchos aspectos de la historia antigua que han desconcertado a los investigadores. ¿Por qué ciertas técnicas aparecen súbitamente en el registro arqueológico sin antecedentes claros? ¿Por qué algunas tradiciones tecnológicas parecen demasiado avanzadas para su contexto temporal? ¿Por qué los textos antiguos contienen referencias a conocimientos que sus contemporáneos aparentemente no poseían? Si aceptamos que estas culturas heredaron fragmentos de tradiciones científicas más antiguas, muchas anomalías se resuelven. Los objetos que no deberían existir en sus contextos temporales se convierten en supervivientes de sistemas de conocimiento anteriores. Las referencias textuales a técnicas imposibles se interpretan como documentación de capacidades reales que estaban en proceso de perderse. Pero esta interpretación plantea preguntas aún más profundas. Si los sumerios, babilonios y culturas relacionadas estaban preservando restos de tradiciones científicas anteriores, ¿de dónde procedían originalmente estas tradiciones? ¿Qué cultura o culturas desarrollaron inicialmente estos conocimientos? ¿Y por qué su legado sobrevivió solo en forma fragmentaria? Los propios textos mesopotámicos ofrecen pistas intrigantes. Hablan consistentemente de conocimientos recibidos, de aquellos que vinieron antes del diluvio, de maestros que enseñaron a la humanidad las artes de la civilización después de una gran catástrofe
que destruyó el mundo anterior. Durante mucho tiempo, estos relatos se interpretaron como mitología pura, como intentos primitivos de explicar el origen de la cultura humana. Pero cuando consideramos la evidencia física de tecnologías que realmente funcionan, preservadas en contextos arqueológicos reales, estas narrativas míticas comienzan a sonar menos como fantasía y más como memoria cultural preservada. Descripciones codificadas de eventos históricos reales, transmitidas a través de tradiciones orales y finalmente registradas por escribas, que ya no distinguían completamente entre historia y mito. La arqueología moderna ha confirmado que grandes catástrofes climáticas realmente ocurrieron en la prehistoria humana. El final de la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años. Involucró cambios ambientales dramáticos que habrían destruido civilizaciones enteras. Aumento del nivel del mar que sumergió regiones costeras habitadas. Cambios climáticos que convirtieron tierras fértiles en desiertos. Eventos que habrían forzado a poblaciones a migrar, dispersarse, empezar de nuevo en territorios desconocidos. Si culturas técnicamente avanzadas existieron antes de estas catástrofes, sus supervivientes habrían llevado consigo fragmentos de conocimiento, técnicas y tradiciones que intentarían preservar y transmitir en sus nuevos hogares. Pero el conocimiento científico complejo requiere infraestructura educativa, acceso a materiales específicos, comunidades de practicantes que mantengan vivas las tradiciones. Todo esto se habría perdido en las migraciones forzadas y la lucha por la supervivencia básica. Lo que sobreviviría serían fragmentos, técnicas específicas recordadas por individuos, fórmulas preservadas en forma oral, objetos transportables que mantenían evidencia de capacidades perdidas. Estos restos se habrían transmitido de generación en generación, gradualmente perdiendo contexto, pero manteniendo suficiente información práctica para permitir la construcción de versiones simplificadas de dispositivos originales. Esta es la historia que los artefactos parecen contar, no la de culturas primitivas que inventaban gradualmente la tecnología, sino la de herederos de tradiciones perdidas que luchaban por preservar lo que podían de conocimientos que sus antepasados habían poseído más completamente. Los objetos que desconciertan a los arqueólogos modernos son testimonios de esta lucha, evidencia física de esfuerzos por mantener viva la memoria de lo que una vez fue posible. En este contexto, la batería de Bagdad se convierte en algo más que una curiosidad arqueológica. Es un símbolo de la persistencia humana frente a la pérdida, un recordatorio de que el conocimiento es más frágil de lo que imaginamos y de que nuestros antepasados quizás sabían más de lo que hemos estado dispuestos a reconocer. Las implicaciones de esta perspectiva se extienden mucho más allá de la arqueología mesopotámica. Sugieren que la historia humana no es una línea recta de progreso desde la ignorancia primitiva hasta la sofisticación moderna, sino un proceso más complejo de pérdida y redescubrimiento, de tradiciones que se desvanecen y renacen, de conocimiento que viaja a través del tiempo en formas que no siempre reconocemos. Los museos del mundo albergan más secretos de los que sus catálogos admiten. En cajones etiquetados como misceláneos y vitrinas marcadas con propósito desconocido, reposan objetos que podrían reescribir nuestra comprensión de lo que nuestros antepasados realmente lograron. No son anomalías que debemos explicar para que encajen en nuestras expectativas, sino evidencia que debemos permitir que transforme esas expectativas. La pregunta ya no es si estos objetos son realmente tecnológicos. Los experimentos han confirmado que funcionan según principios científicos reconocibles. La pregunta real es si estamos preparados para aceptar las implicaciones de su existencia, para considerar seriamente la posibilidad de que la historia humana sea más rica, más compleja
y más misteriosa de lo que nuestros libros de texto actuales sugieren. Sugieren, al final de este viaje a través de las bóvedas silenciosas de los museos y los misterios enterrados bajo milenios de arena, nos encontramos ante una verdad incómoda. La batería de Bagdad no es solo un objeto extraño que desafía nuestras expectativas sobre el pasado. Es una ventana hacia una comprensión completamente diferente de quiénes fueron realmente nuestros antepasados. Hemos visto la evidencia: dispositivos que funcionan según principios que no deberían conocerse en la Edad del Bronce, lentes talladas con precisión óptica, perforaciones que desafían las capacidades de herramientas antiguas, textos que describen técnicas demasiado avanzadas para su época. Cada pieza del rompecabezas apunta hacia la misma conclusión inquietante. Estamos ante los vestigios de tradiciones científicas que fueron mucho más sofisticadas de lo que hemos estado dispuestos a admitir. La pregunta ya no es si estos artefactos son reales o si realmente funcionan. Los experimentos lo han confirmado. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer con esta información? ¿Seguiremos etiquetándolos como curiosidades inexplicables o permitiremos que resapen nuestra comprensión de la historia humana? Porque si hay algo que nos enseñan estos objetos, es que el conocimiento es más frágil de lo que imaginamos, que tradiciones enteras pueden perderse en unas pocas generaciones, que la sabiduría puede transformarse en superstición, que la ciencia puede degradarse hasta convertirse en ritual. Somos los herederos no solo de los logros de nuestros antepasados, sino también de sus pérdidas. En el silencio de las noches de museo, cuando las luces se apagan y los objetos descansan en sus vitrinas climatizadas, la batería de Bagdad sigue esperando. No solo ser comprendida, sino ser reconocida por lo que realmente representa. Un mensaje de una civilización que sabía más de lo que hemos creído posible, preservado en arcilla y cobre, para que algún día pudiéramos encontrarlo y recordar que la historia humana es mucho más extraordinaria de lo que nuestros libros nos han contado. Cuéntame en los comentarios, después de todo lo que hemos explorado, ¿crees que estamos listos para reescribir la historia? Y si este video te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre el pasado, compártelo, porque algunos misterios merecen ser conocidos, y algunas verdades, por incómodas que sean, necesitan ver la luz.